Buenos días, seguimos con la lectura y la reflexión sobre el libro de Éxodo y hoy vamos a hablar del capítulo 25, al que yo he titulado Quiero habitar entre vosotros, firmado Dios. En este capítulo del libro de Éxodo encontramos las instrucciones que Dios dio a Moisés para construir un templo portátil donde poder habitar Dios y encontrarse con el sumo sacerdote, que era el intermediario entre el pueblo y Dios. Hasta entonces los encuentros con Dios se producían ocasionalmente y, como hemos visto anteriormente, casi siempre en el monte Sinaí. Vamos a leer una parte del relato, especialmente para comprobar hasta qué nivel de detalle Dios le indica a Moisés, y luego comentaremos por qué era tan importante tanto detalle. Dice el texto: el Señor le dijo a Moisés: «Dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar». A continuación viene una serie de versículos donde explica qué tipo de cosas podían ofrendar. Podían ofrendar anillos, podían ofrendar brazaletes, incluso todo lo que eran cosas de valor. Y el versículo 8 dice: «Haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos». Dios deseó siempre habitar en medio de su pueblo. Igualmente sucede hoy, solo que hoy tenemos a Dios con nosotros y en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y empieza pidiendo al pueblo que ponga todo lo que tenga y pueda de su parte para poder construir ese templo desmontable que era el tabernáculo. Dios está con y en nosotros, pero para disfrutar de su presencia nos pide que pongamos todo de nuestra parte. ¿Cuánto de nuestro tiempo, nuestros dones y talentos, de nuestro dinero, de nuestro esfuerzo le damos a Dios? ¿Le damos lo mejor o lo justito? En el versículo 9 sigue diciendo: «Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que les mostraré. Haz que el pueblo construya un arca con madera acacia, un cofre sagrado que mida 1 metro con 15 centímetros de largo, 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Recúbrelo de oro puro, por dentro y por fuera, y ponle una moldura de oro alrededor. Funde 4 anillos de oro y sujétalos a sus 4 patas, 2 anillos en cada lado. Y haz también varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Mete las varas por los anillos que están a los costados del arca para poder transportarla. Estas varas para transportar el arca deberán quedar dentro de los anillos. Nunca las quites. Cuando el arca esté terminada, pon dentro de ella las tablas de piedra, las tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Después haz la tapa del arca, el lugar de la expiación, de oro puro. Tendrá que medir 1 metro con 15 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho, y luego forma 2 querubines de oro labrado a martillo y colócalos en los 2 extremos de la tapa de la expiación. Moldea los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación de modo que formen una sola pieza de oro con la tapa. Los querubines estarán frente a frente mirando hacia la tapa de la expiación, con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla. Y coloca dentro del arca las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Luego pon la tapa de la expiación encima del arca. Allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel». He leído los versículos 1 y 2, el 8 y del 8 al 22. Comienza dando instrucciones para construir el arca. El arca era el lugar más importante del tabernáculo, es donde se guardaban las tablas de la ley y su tapa estaba simbólicamente protegida por 2 querubines, un rango de ángeles. Estaban hechos en oro macizo y es ahí donde Dios descendía para encontrarse y hablar con Moisés y después con los sumos sacerdotes. Decíamos antes que Dios ya no necesita un arca de oro, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero la pureza, la santidad, el valor de nuestro corazón tiene que ser el mismo que Él diseñó antes del pecado.
Lo mejor de nosotros es la habitación en la que Dios quiere tener sus encuentros de intimidad con nosotros. ¿Cómo está nuestro corazón? Y nuestro corazón es nuestra parte espiritual, pero también nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos y sentimientos. Están en la condición ideal de santidad y de pureza, de acuerdo a los principios y valores de Dios, como para que Dios quiera habitar en nosotros. A continuación, Dios da instrucciones a Moisés de cómo debe ser la mesa de las ofrendas. Igualmente, Dios detalla todo y exige los mejores materiales. Debía de emitir perfumes permanentemente. ¿Qué perfume emitimos nosotros? ¿Es un perfume agradable a Dios? ¿Permanentemente o solo a ratitos? Nuestra forma de vida, nuestras alabanzas y adoración, nuestras palabras deben ser agradables, de forma que Dios se sienta a gusto habitando en nosotros. Por último, le da instrucciones para construir un candelabro, una lámpara de oro con 7 llamas, que tenía que estar permanentemente encendida. La lámpara tenía que dar luz, y es que donde está la presencia de Dios hay luz, y las tinieblas y la oscuridad desaparecen. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Llena de luz o llena de oscuridad? ¿Alumbra Dios permanentemente en nuestras vidas de forma que nosotros alumbremos también a otros? Las tinieblas representan el pecado, a la enfermedad, a nuestros miedos, en definitiva, a la ausencia de Dios en nosotros. Recientemente escuchábamos a Jesús decir que una luz no se esconde debajo de una mesa, sino que se pone en un lugar alto para alumbrar a los demás. Si Dios habita en nosotros, podremos tener intimidad con Él, vivir una vida de adoración y ser luz en medio de las tinieblas. Repito, Dios desea habitar entre nosotros y su presencia lo cambia todo. Es nuestra vida el lugar preparado con excelencia para que Él se sienta a gusto y honrado en y con nosotros a través del Espíritu Santo. Si no es así, el desafío para hoy es a preparar nuestras vidas, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu para que Dios se sienta honrado, habitando en nosotros y los demás lo puedan percibir. Buen y bendecido día.